puede ver? Sí. Sí, Bueno, ya saben que representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Ingeniería, y esto corresponde a la Cátedra de Métodos Numéricos para Ingeniería Informática. Lo que vamos a desarrollar hoy es la parte de error de truncamiento y la serie de Taylor. ¿Qué son los errores de truncamiento? En realidad, se le da ese tipo de nombre a los errores que se ocasionan por un modelo matemático elegido para modelar la situación problemática. En realidad, el nombre se origina en base a los métodos numéricos que generalmente pueden ser comparados con la serie de Taylor. La serie de Taylor truncada, en realidad, porque la serie es una manera de aproximarme a funciones, normalmente funciones trascendentales, a través de una aplicación que tiene la derivada. Los errores de truncamiento pueden no estar presentes, depende justamente del método, mientras que los errores por redondeo generalmente se dan cuando el método elegido fuera exacto. Así, si no tuviera error de truncamiento de esa forma. ¿Qué es una serie de Taylor? Bueno, como les decía, es una aproximación de funciones mediante una serie de potencias. Simplemente nos acercamos a funciones trascendentales a través de funciones polinómicas, porque encontrar el valor determinado por una función polinómica lo podemos encontrar de manera exacta. En cambio, las funciones de Taylor, las funciones trascendentales, como por ejemplo el seno, el coseno, cuando ustedes tabulan en la calculadora un determinado valor, eso le da un valor decimal extremadamente grande, incluso con infinitas cifras no periódicas. Quiere decir que ustedes cuando calculan el coseno, por ejemplo, de 47 grados, por ejemplo, a ustedes le va a dar infinitas cifras no periódicas y lo que van a tener que aplicar es un método de truncamiento para poder tener una cifra aproximada a la cifra exacta. En realidad no van a poder encontrar una cifra exacta. Lo que hace la serie de Taylor es aproximarse a través de un polinomio, el cual el polinomio sí nos ofrece números exactos, pero ese polinomio lo hace de manera aproximada a medida de que va creciendo el grado de ese polinomio, lo vamos acercando cada vez más, por lo menos al verdadero valor. Hay dos casos, la serie de Taylor, cuando el valor de análisis es el valor cero, se denomina serie de Maclaurin, pero básicamente es la misma fórmula que se utiliza para la serie de Taylor. Es decir, la serie de Taylor es una fórmulita que vamos a aproximar a través de polinomios a funciones trascendentales para cualquier punto. Y la serie de Maclaurin nos vamos a aproximar a través de polinomios solamente para cuando el valor de análisis sea el punto cero. El teorema de Taylor establece lo siguiente. Si tenemos una función f con derivadas continuas de orden 0, 1, n más 1, es decir, que tenga derivadas sucesivas, en un determinado intervalo cerrado AB, entonces para cualquier punto interior a ese intervalo, por eso le llamamos punto C, hemos marcado acá, se denomina que f de x, que es la función a la cual nosotros queremos aproximarnos, es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n. Fíjense que esto es símbolo suma, representa en realidad la suma de cada uno de los términos. Empezamos con un polinomio de orden 0, que vendría a ser una constante, un polinomio de orden 1, que vendría a ser una función lineal, un polinomio de orden 2, que vendría a ser una función cuadrática, y así hasta un polinomio de orden n más 1. En donde este e sub n más 1 nosotros lo conocemos como residuo o término del error. Ese residuo o término del error nos permite acercarnos o el error que nos falta justamente para llegar a ser el valor exacto al cual la función nosotros nos queremos aproximar.
Normalmente ya desarrollada el símbolo suma, y yo supongo que ustedes no lo vieron cómo se forma el símbolo suma, después les voy a dar una pequeña introducción a lo que es el símbolo suma, como para que comprendan qué es lo que sucede con el desarrollo de la serie de Taylor. Fíjense que tenemos f de x y acá aproximado, ese f de x es la función a la cual nosotros queremos acercar. Aproximado f de c. Eso es el polinomio de Taylor valuado por el punto C. Recuerden que el punto C es un valor interior al intervalo cerrado a B. Luego, más la derivada de esa función valuada en el punto C por x menos c. Acá ese x menos c significa de que ya estamos incluyendo un polinomio lineal. O sea que hasta este punto, estoy señalando acá, es de orden 1. Solamente f de c es de orden 0. Ya hasta f segunda valuada en el punto c sobre 2 factorial por x menos c al cuadrado es de orden 2. Ese f segunda es la segunda derivada valuada en el punto c sobre 2 factorial, que es parte de la fórmula, y acá se va incrementando justamente el polinomio. Ahora ya me queda x menos c al cuadrado. Quiere decir que en el siguiente término ya no va a ser segunda derivada, sino que va a ser tercera derivada sobre 3 factorial. Algo que tiene en particular esta fórmula es que el número de orden coincide con el denominador afectado a un factorial y coincide con la potencia del binomio, en este caso x menos c. Así, derivada késima, valuada en el punto c, fíjense que todas son valuadas en el punto c, sobre k factorial por x menos c elevado a la k. Este es un polinomio de orden k, de grado k, y derivada de orden k. Bueno, eso lo podemos generalizar desde k igual a 0, y bueno, la késima derivada valuada en el punto c sobre k factorial por x menos c elevado a la k, con x perteneciente a ese intervalo cerrado a b. Normalmente las series de este tipo se usan con frecuencia para calcular valores aproximados de funciones complicadas en puntos específicos. Cuando hablamos de funciones complicadas, son las funciones trascendentales, como las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas, las funciones exponenciales. La serie de Taylor converge rápidamente cerca del punto de expansión y lentamente o no lo hace en puntos más lejanos. Por eso normalmente tomamos un punto de análisis y Taylor de que converge, que la suma de sus términos tiende a un determinado valor. Eso significa de que converge rápidamente a un determinado valor. Acá hay ejemplos de la serie de Taylor alrededor del punto cero, es decir, es un caso especial la serie de Maclaurin. Para el punto x igual a 0, por ejemplo, la exponencial de x, podemos utilizar este polinomio, que es 1 más x sobre x cuadrado sobre 2 factorial, x al cubo sobre 3 factorial. Sin embargo, siguen los puntos suspensivos. Significa de que el desarrollo de e a la x, una aproximación sería el polinomio hasta x al cubo 3 factorial. Pero es tan solo una aproximación. Nosotros podemos seguir aproximándonos a medida que le vamos aumentando el grado y siguiendo y así seguir obteniendo los siguientes términos de acuerdo a la fórmula de Maclaurin. Esto lo podemos aproximar o lo podemos escribir como la suma desde k igual a 0 hasta infinito, porque teóricamente ese polinomio tendrá infinitos términos para poder ser exactamente a la x. Fíjense que esto dice igual, no dice aproximado, del cociente entre x a la k sobre k factorial, que es la forma genérica de los términos que tenemos acá desarrollados para la forma exponencial, siempre y cuando x pertenezca a los reales. Ese es para la función e a la x. La función seno de x también tiene un desarrollo muy parecido, nada más que va variando. Fíjense que va más, menos, más, acá tendría que ser menos, y bueno, los puntos suspensivos señalando de que hay infinitos términos. Va de k igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la k. Menos 1 a la k porque va a variar. Si k es igual a 0, esto se va a convertir en 1, el término va a ser positivo, como tenemos con x. Si k es igual a 1, esto me va a quedar menos 1, ya me aparece el menos, y acá me va a quedar 2 por 1 es 2, y 2 más 1 es 3, me va a quedar x al cubo, como lo tenemos acá. Y si reemplazamos acá por 2 por 1 es 2, más 1 es 3, me va a quedar 3 factorial como lo tenemos en el. Es decir, dando los valores acá, k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, vamos a ir encontrando cada uno de los términos. Esta es la forma genérica de escribir
el símbolo suma, y esto es directamente el desarrollo del símbolo suma, que es el polinomio. Ambas son aceptadas. O por ejemplo, la que tenemos acá, esta racional, 1 sobre 1 menos x, su desarrollo es 1 más x cuadrado más x al cubo, y así generalizado. Acá me da un radio de convergencia, es decir, los valores entre qué valor o entre qué intervalo esa serie converge, en este caso para los valores absolutos de x menores que 1. Esos son ejemplos de funciones trascendentales que se pueden aproximar y tener una muy buena aproximación a través de la serie de Taylor, pero como lo estamos evaluando en un determinado punto x igual a 0, por eso decimos alrededor de 0, significa entonces de que estamos haciendo referencia a la serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin para la función seno de x, o cómo se comporta gráficamente. Acá tenemos con rojo, yo la voy a señalar acá, quizás es un rojo más intenso, es la función seno de x. La gráfica de la función seno de x, esa gráfica senoidal, cómo se comporta, y tenemos el desarrollo de la serie de Maclaurin para tres polinomios. Primero para el de orden 1, o sea, el lineal, que es y igual a x. Y es esta recta. Y para el orden 0, o para el valor 0, significa que seno de 0 pasa por 0, esa es exacta, pasa por el centro. Fíjense que la línea recta y igual a x también pasa por el origen. Si le desarrollamos un término más a la serie de Maclaurin, vamos a encontrar un polinomio de segundo grado. Ese polinomio de segundo grado, justamente un polinomio de tercer grado, ese va a ser justamente una función cúbica, que es la que tenemos acá de azul, y yo la voy recorriendo, pasa por el origen y vuelve hacia abajo, que es la función y igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial. Vuelvo a recorrerla. Y fíjense que pasa por el origen, al igual que la línea recta y al igual que la onda senoidal. Y luego, si desarrollamos un término más, vamos a obtener un polinomio de quinto grado, que es la función que tenemos acá, y igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. Es un polinomio de quinto grado, y si lo graficamos, acá lo hemos graficado con color naranja, ¿sí? Su gráfica también pasa por el centro de coordenadas. Todas pasan por el centro de coordenadas y coinciden. Quiere decir que con cualquiera de esos polinomios podemos aproximarnos al punto cero. Pero esto sucede justamente porque el seno del valor 0 es un valor exacto. Entonces, como es un valor exacto, acá no hay errores de truncamiento ni de redondeo, simplemente me da el valor exacto con cualquiera de esos polinomios. Ahora, el problema es cuando no me da el valor exacto, y ahí sí nos podemos acercar a través de polinomios, y a medida que le vamos aumentando el grado del polinomio, vamos incrementando el grado de certeza o de aproximación hacia, hacia el verdadero valor de esa función, en ese determinado punto, por supuesto. Este es el teorema de Taylor en términos de H. Esto de que habla en términos de H es señalando de que en realidad si nosotros tenemos una función f con derivadas continuas y de orden 0, 1, 2, n más 1, siempre vamos a considerar con orden n más 1, considerando de que hay un término residual en un intervalo cerrado a b. Entonces, f de x más h, es decir, f de x más un incremento de h, va a ser igual a la suma de k igual a 0 hasta n de la késima derivada en x sobre k factorial de h a la k. Es como que ahora h se ha convertido en ese binomio que nos daba justamente el grado de ese polinomio, ahora se ha convertido en h, más el término residual, que es lo que nos faltaría para llegar a ser exactamente la función x, f de x más ese incremento h. H es en realidad cualquier valor que se transforma en x más h y que está en el intervalo cerrado a b. El término residual nosotros lo podemos calcular con la enésima más 1 derivada,
Es decir, que si calculamos la derivada de, desarrollamos un polinomio hasta orden 5 y queremos calcular el término residual, voy a tener que calcular la derivada de orden 6 y evaluarla para el punto h y bueno, y ahí vamos a tener que tener h más h elevado a la n más 1, en este caso h a la sexta. Acá el valor eta es un número, es un punto que se encuentra entre x y x más h. Puede ser cualquier valor, pero es un valor que nos permite obtener un valor numérico ya cuando tengamos la n más 1 derivada, que nos permite encontrar un valor el cual sería la aproximación para que esa función de Taylor tenga exactamente el mismo valor que la función original. Sé que por ahí el teorema resulta un poco engorroso cuando lo leemos así, pero a medida que vamos haciendo la práctica se va a ir comprendiendo un poquito más de lo que se trata esto del teorema de Taylor y la serie de Maclaurin. Análisis del error al aproximar con una serie de Taylor. Bueno, como les decía justamente, ese término residual es para calcular el error de una serie de Taylor, tanto para la serie de Taylor como para la serie de Maclaurin. Recuerden que la serie de Maclaurin es tan solo una generalización, es tan solo una particularización de la serie de Taylor, pero para el valor 0. Entonces decimos de que h depende en dos formas. Primero, que h a la n más 1 debe estar explícitamente presente. Y que el valor eta generalmente depende de h. Y depende de h porque, bueno, eta debe estar entre x y x más h. Respecto del primero, puesto que h converge a 0, ¿sí? Va a tender a 0, eso significa de que converge a 0, y el error n más 1 converge justamente a 0 esencialmente con la rapidez con la que h a la n más 1 converge a 0. Quiere decir que para n grande converge muy rápido. Para escribir este hecho, nosotros lo expresamos como e sub n más 1 y la convergencia que se coloca O de h a la n más 1. Eso es en realidad la forma en la que nosotros hacemos el análisis del error al aproximarnos con una serie de Taylor. Vamos a un ejemplo claro en donde podamos ver cómo hacemos para calcular las expansiones de la serie de Taylor. Este es un ejemplo que le va a servir, incluso es uno de los ejercicios de trabajo práctico, eh, que no me acuerdo si lo compartí o que ya lo voy a compartir con ustedes para que ustedes les sirva como ejercicio tipo y puedan ir resolviendo. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de una máquina de calcular para que lo puedan comprender. De igual forma yo se los explico y después ustedes cuando vean la repetición del video van a poder verificar si los datos son exactamente de lo que estamos hablando y cuando ustedes resuelvan también van a tener que utilizar la máquina de calcular. El problema dice, use las expansiones o extensiones de la serie de Taylor de los órdenes 0 hasta 4 para aproximar la función. Y allí da una función, un polinomio, fíjense que es un polinomio de 0,1 x a la cuarta, menos 0,15 x al cubo, menos 0,5 x al cuadrado, menos 0,25 x más 1,2. Desde x sub i igual a 0 y con h igual a 1. Esto es que prediga el valor de la función para los x sub i más 1. Fíjense que acá me está dando el punto de análisis, 0, pero quiere con una expansión con h igual a 1. Lo que me pide es que prediga justamente qué va a pasar con x sub i más 1 en el punto 1. Bien, la aproximación de la serie de Taylor vamos a tener en cuenta, primero, que hay una f de x sub i más 1 es aproximadamente igual a f de x sub i, es decir, para n igual a 0. ¿Qué les quiero decir con esto? De que no hace falta que calcule para orden 0, no hace falta que calcule ninguna derivada, solamente tengo que ver cuánto vale ese polinomio que tenemos acá para el punto 0. Entonces, si hacemos f de x sub i 0, yo lo voy a escribir acá, es exactamente lo mismo que hacer f de x sub i valuado en el punto
0 en el polinomio y eso me va a dar justamente. Voy a hacerlo. F de x sub i es exactamente lo mismo que hacer f de 0, es decir, la función valuada en el punto 0, y si evaluamos la función en el punto 0, van a observar que es 1.2. Entonces, f de x sub i es igual a f de 0 igual a 1.2. Y bueno, como sabemos que f de x sub i más 1 es aproximadamente igual a f de x sub i por el hecho de que estamos calculando para el orden n igual a 0, entonces ya sabemos que eso es 1.2. Ahora, le voy a calcular el error teórico. El error teórico, recuerden, yo se la puse acá la formulita, era igual al valor aproximado menos el valor verdadero. El valor aproximado, bueno, el valor aproximado es 0.2. ¿Sí? ¿Y por qué decimos de que es en realidad 0.2? Porque si hacemos f de 1, a ver, yo creo que no lo hice por acá. Bueno, si hacemos f de 1, reemplazo f de 1 acá, lo que voy a encontrar es 0.2. Y el valor, el verdadero valor es directamente reemplazando 0 en el polinomio, que eso es 1.2. Cuando haga esa diferencia entre 0.2 y 1.2, me da menos 1. Ese menos 1 representa el error teórico. Tengo un error teórico de menos 1. Y bueno, eso sucede justamente, el signo me indica de que en realidad el error, no tenemos un error por defecto, quiere decir que el verdadero valor supera al valor aproximado, y ahora tendría que hacer un, una aproximación de primer orden para ver si podemos mejorar el error. Una aproximación de primer orden significa que voy a tener que tomar el polinomio y derivarlo. Yo acá lo tomé, lo derivé. Hago f', y si ustedes observan, ya está derivado. Acá es menos 0.4 de x al cubo, menos 0.45 x cuadrado, menos x, menos 0.25. Y ahora voy a calcular la derivada evaluada en el punto 0, porque justamente acá me dice desde 0. Bueno, calcula la derivada evaluada en el punto 0, evidentemente 0.25. Y acá le señalo n igual a 1. Y acá le señalé n igual a 0. Significa que es de orden 0 en el anterior y de orden 1 en el segundo. Y ahora voy a hacer f de x sub i más 1. Eso significa que voy a colocar 1.2, que es de f de xy, menos 0.25, pero ¿de dónde sale ese 0.25? Sale justamente de haber hecho f' de 0, menos 0.25 por h, que es de la formulita de Maclaurin. Entonces ya tengo menos 1.2.25h, ya es una función, pero es una función lineal en términos de h. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar para 1, porque en realidad me interesa para h, voy a reemplazar para 1, y cuando reemplazo en 1 me va a quedar 0.95. Y 0.95 es el valor exacto. Entonces, cuando voy a calcular el error teórico, me quedaría el error aproximado, que es de 0.2, el error va a ser siempre el mismo, 0.2, menos 0.95. Cuando hacemos eso, ya obtenemos menos 0.75. Entonces, el error teórico, cuando ya he derivado una vez, comparado con el anterior, ha mejorado. Ya no es menos 1, es 0.25. Ya le he ganado 0.25 centésimos. Debería seguir derivando para ver si puedo mejorar el error. Y eso es lo que hacemos en la siguiente diapositiva. Derivo por segunda vez el polinomio y ya el polinomio me queda menos 0.2x cuadrado menos 0.9x menos 1. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar esa segunda derivada en 0. Cuando evaluamos esa segunda derivada en 0, obtenemos menos 1. Para n igual a 2, porque este es de segundo orden. Aplicando la fórmula de
Taylor, ya me va quedando 1.2, que es de f de x sub i, pues es decir, lo que tengo hasta acá es lo que he encontrado en la diapositiva anterior. Ahora le tendría que agregar 0.5, que es cuando hago f de 1, si ustedes calculan f de 1, f segunda de 1, me va a quedar menos 0.5 por h cuadrado. H cuadrado porque eso se va agregando el grado y ya me queda una función cuadrática. Ahora debería ser f de 1. Y cuando hacemos f de 1, pero en términos de este polinomio que hemos encontrado, lo que encontramos es 0.95. Bueno, entonces ya habiendo encontrado 0.95 y haciendo f de 1 igual a 0.45, lo único que me queda es calcular el error teórico. El error teórico es igual al error aproximado menos el verdadero valor. Y 0.2 menos 0.45 ya es de 0.25. Fíjense que el error con el error anterior teníamos, eh, en la primera teníamos de menos 1 y en la segunda de menos 0.75. Ahora ya tenemos un error de menos 0.25. En efecto, los términos adicionales van mejorando aún más la aproximación. Y si continúo realizando una aproximación de tercer orden, de cuarto orden, lo que voy a obtener es este polinomio, porque habíamos encontrado primero 1,2. Hasta acá habíamos encontrado 1,2. Después 1,2 menos 0.5 de h. Y después hasta el tercero menos 0,5 h cuadrado, que es el que encontramos hasta recién. Y si seguimos derivando del tercer orden, de cuarto orden, ya vamos a encontrar los siguientes. Que ese ya es una aproximación de polinomio de Taylor, o mejor dicho, de Maclaurin. Perdón. Y, y esta sería una aproximación casi exacta. Vamos a ver qué pasa si vamos graficando cada una de ellas. Fíjense, este es el mismo problemita. Esta es la aproximación cero o el orden cero, que era simplemente una función constante. Después la de primer orden obtenemos una derivada, que era la función lineal, ya tiene una segunda pendiente, y la de segundo orden que la calculamos hasta la diapositiva anterior. Y gráficamente la función o el polinomio es la que está marcado con negro. ¿Sí? Y desde 0 hasta 1. Fíjense que esa amplitud de h, me permite cómo varían los valores desde 0 hasta 1 y aproximarme a esos valores. El término residual estaría dado justamente por eh, el último término, en donde ese término, acá sería 5, lo voy a corregir, en donde es la derivada de quinto orden. Fíjense que esta es una derivada de cuarto, acá es un polinomio de cuarto. Si derivamos este polinomio de cuarto grado 5 veces, a que eso va a ser 0. Por eso es que decimos de que el término residual es igual a 0. ¿Por qué? Porque si derivo esta primera función, me va a quedar ese polinomio de cuarto grado en tercer grado. Si vuelvo a derivar ese de tercer grado, se me va a hacer el segundo grado. Y si vuelvo a derivar ese de segundo grado, se me va a hacer el primer derivado, de primer grado. Quiere decir que si la derivamos 5 veces, voy a llegar a que ese polinomio va a ser igual a 0. Por eso el término residual es 0. ¿Qué significa de que el término residual sea 0? Significa justamente de que nos podemos aproximar de manera exacta a ese polinomio. Y lo podemos hacer de manera exacta porque en realidad es un polinomio y nos vamos acercando con otro polinomio. No es una función trascendental. Cuando ya aparecen funciones trascendentales, ya la aproximación, ya no vamos a tener un término residual igual a 0. Por eso le digo que por consiguiente la expansión de la serie de Taylor hasta la cuarta derivada da una estimación exacta para los x sub i más 1, ¿sí? Igual a 1. Por lo tanto, si hacemos f de 1 o f evaluado en el punto 1 de la función, que si seguiríamos haciendo el tercer y cuarto orden, que lo habíamos marcado acá, me daría 0.2 y 0.2 sería justamente el mismo valor de la función que reemplazarlo en este polinomio.
quiere decir que tenemos una estimación exacta para el punto 1. Veamos otro problemita, ya con una función trascendental. Utilice las expansiones de la serie de Taylor. Este también es un ejercicio de trabajo práctico con n desde 0 hasta 6. Allí ya me estaba diciendo de que puedo tomar hasta 6 aproximaciones, 6 derivadas. Para aproximar la función f de x igual a coseno de x, ya tenemos una función trascendental, en el punto x sub i más 1 pi sobre 3. Con base de valor de f de x y sus derivadas en x sub i igual a pi sobre 4. Bien, pi sobre 4 vendría a ser el valor 0 que analizamos recién y pi sobre 3 vendría a ser el valor 1. La diferencia entre pi sobre 4 y pi sobre 3, que es justamente pi sobre 3 menos pi sobre 4, es pi sobre 12. Ese es el valor de h. Perfecto, ya tengo ese valor. Voy a calcular la aproximación de la serie de Taylor de orden 0. La aproximación simplemente voy a hacer evaluar la función coseno de x en el punto pi sobre 3, que es el punto de análisis. ¿Dónde está? Pi sobre 3. Entonces hacemos el coseno de pi sobre 3, ustedes van a la calculadora y eso le va a dar 0.707, que eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. 0.707 y otras cifras decimales. Bueno, acá tomamos algunas y vamos a tomar esa aproximación. Entonces, cuando vamos a calcular el error relativo porcentual, recuerden que el error relativo porcentual es igual al error aproximado menos el error verdadero, menos el valor verdadero sobre el valor aproximado. Bueno, entonces el valor aproximado es de 0,5. ¿Pero por qué es de 0,5? Porque evalúo el coseno de pi sobre 4. Cuando vamos a evaluar el coseno de pi sobre 4, eso me va a dar 0,5 menos 0,707, que es lo que habíamos calculado del coseno de pi sobre 4, lo dividimos en 0,5 y lo multiplicamos por el 100%. Eso de multiplicar por el 100% tiene que ver con lo que decíamos nosotros el error relativo porcentual. Entonces, cuando calculamos el error relativo porcentual, lo que vamos a encontrar es de menos 41,4%. Quiere decir que tenemos un 41,4% de porcentaje de error por defecto. Así que vamos a hacer una aproximación nuevamente de la serie de Taylor de primer orden. Quiere decir que la función f de x igual a coseno de x la vamos a derivar. La derivada es menos seno de x y aplicamos la serie de Taylor. La serie de Taylor quedaría entonces, yo se las puse acá de manera que no se vayan perdiendo, f de x sub i más la primera derivada de f de x sub i por h. Bueno, f de x sub i estaría dado justamente por el coseno de pi sobre 4. La derivada es menos seno, pero ¿de quién? De pi sobre 4 y por h. H lo habíamos calculado que es la diferencia entre pi sobre 3 menos pi sobre 4, que es la expansión. Bien, haciendo este cálculo obtenemos que es de 0,5.280. Hacemos el error relativo porcentual, 0.5 menos 0,52, bueno, todos esos valores que hemos encontrado de valor aproximado, dividido en 0,5 y multiplicado por el 100%. Fíjense cómo ha cambiado este error, el error relativo porcentual. Ahora ya es de menos 4,40%. Nos hemos aproximado bastante tan solo en una derivada. Entonces ya ahora tenemos simplemente un error de menos 4, de 4,40% por defecto. Podríamos hacer una aproximación más para ver qué es lo que sucede si podemos lograr disminuir aún más el error. Haciendo una aproximación de la serie de Taylor de segundo orden, voy a tener que derivar al seno, y cuando derivo el seno, la segunda derivada es menos coseno de x, porque era menos seno, disculpen, era menos seno, entonces la derivada de menos seno es menos coseno de x. Y acá el desarrollo de la serie de Taylor estaría dado entonces por f de x sub i más f' de x sub i por h
más f segunda de x sub i sobre 2 factorial por h cuadrado. Eso sería para orden 2, reemplazando, haciendo f de pi sobre 3. Entonces tengo el coseno de, acá salió, lo vamos a corregir, este no es 0 pi sobre 4. Este es 0 no. Bien. Entonces, coseno de pi sobre 4 menos seno de pi sobre 4 por pi sobre 12, después menos la segunda derivada, que es coseno de pi sobre 4 sobre 2, factorial, que es 2, por eso le puse 2 factorial, recuerden que es 2 por pi sobre 12 al cuadrado. Igual, bueno, haciendo esos cálculos, obtenemos 0.497754491. Bueno, es un valor aproximado. Si vamos a calcular el error relativo porcentual, el error aproximado, bueno, el valor aproximado es 0,5 menos el valor verdadero menos 0.04977 sobre 0.5. Cuando hacemos el cálculo y multiplicamos por el 100%, obtenemos ya que es de 0.449%. Ya no hemos pasado a un error por exceso. Sin embargo, tenemos un porcentaje muy pequeño de error. Quiere decir que al agregar más términos podemos obtener una mejor aproximación, pero no significa de que la aproximación sea demasiado buena. Sin embargo, acá hay una tablita para que podamos observar qué es lo que sucede a medida que vamos obteniendo, porque me pide aproximar hasta el orden 6. Yo hice una aproximación hasta el orden 3, hasta el orden 2. Entonces, ¿qué pasa del orden 2, de 3, 4, 5 y 6? Bueno, acá están las derivadas con los respectivos órdenes, y acá está la función valuada para el punto pi sobre 3, y acá están los errores, ¿sí? Los errores porcentuales. Fíjense que para el error 3 ya tenemos de 2.62, quiere decir que es más pequeño el error todavía, pero es una mejor aproximación. Creo que de todas las aproximaciones que están acá, la mejor es la de tercer orden, porque ya la de cuarto vuelve otra vez a la parte negativa. Acá teníamos un error por exceso, acá ya tenemos un error por defecto, y a medida que vamos derivando, vamos obteniendo errores, pero los errores es como que van oscilando entre exceso y defecto, y ya no son una mejor aproximación que la de que tenemos acá para el orden 3. Entonces, al agregar el tercer término, obtenemos un error, lo que significa que se alcanzó más o menos un 99,97% de, de significancia al valor exacto. Es un error bastante, pero bastante pequeño, entonces nos hemos acercado bastante al verdadero valor. Y lo que sucede observando esta tabla es que por más que se agreguen más términos a la serie, el error decrece, pero la mejoría va a ser mínima. Entonces, con hasta tercer orden ya es suficiente como para dar una expansión lo suficientemente aceptable dentro de las leyes del error. Bueno, con estos dos problemitas les va a servir como ejercicios tipo para que ustedes puedan